la información, opiniones y promociones vertidas en este programa son responsabilidad de quien las emite. ¿Te preocupa tu salud y la de tu familia? ¿Quieres tener una vida llena de vitalidad y buen ánimo? ¿Conoces los últimos avances de las ciencias de la salud? ¿Te gustaría saber cómo lograr todo esto? Entonces tú tienes una cita abierta con el Dr. Daniel León, quien te informará de todo lo concerniente al cuidado de tu cuerpo para elevar tu calidad de vida. Salud y bienestar. Un programa diseñado para fortalecer tu organismo y darte las herramientas para enfrentar las enfermedades. Comenzamos. Por 1470 AM, Vive, la plataforma que te hace bien. Vive informado, vive saludable, vive feliz. Buenas tardes a toda la gente que nos escucha en Salud y Bienestar, un programa nuevo, joven, diferente, el cual ofrece tratamientos a la vanguardia en diferentes padecimientos. Hoy vamos a tener muy presente a Ernesto Urbina, rehabilitador físico. Vamos a ver también que se conecte nuestro gran amigo y compañero Luis Lemus y un servidor, soy el doctor Daniel León. Hoy vamos a estar hablando de un tema muy especial que a mucha gente le interesa. ¿Por qué? Porque es un tema que trae varias consecuencias. El 10 de septiembre se conmemora el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Es un tema muy duro, pero es necesario platicarlo. ¿Por qué? Porque cada 40 segundos alguien en el mundo ha estado suicidando. ¿Qué quiere decir? Una persona está muriendo cada 40 segundos por un suicidio. Hay miles que logran salvar las vidas mediante la prevención, eso es muy importante. La atención que le pongamos a los hijos, a los nietos, al marido, a la esposa y siempre estar acompañándolos. Hoy en Salud y Bienestar vamos a abrir este espacio de conciencia y esperanza. Nos va a acompañar tres especialistas: Luis Lemus, el tanantólogo Marco Antonio y lo que es nuestro rehabilitador físico Ernesto Urbina. Vamos a darle las buenas tardes a Ernesto Urbina. Ernesto, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, doctor, y muy buenas tardes a toda la audiencia de Salud y Bienestar. Gracias por esa bienvenida. Y hoy quiero compartirles algo muy simple pero poderoso. El Siempre, como bien nos dice, nos recordó la importancia de prevenir el suicidio. Y eso es algo pues que se ve todos los días en la rehabilitación. Cuando el cuerpo se mueve, la mente respira y la esperanza renace. Cada paso, cada respiración, cada estiramiento puede ser la diferencia entre rendirse y el seguir adelante. Nuestra misión aquí es recordarte que incluso en los días más oscuros, tu cuerpo todavía puede luchar. Y eso significa que siempre hay un motivo para vivir, doctor. Así es. Fíjate que el suicidio no es un acto repentino que se dé y que yo amanezca y diga, hoy me voy a suicidar. Es el resultado de varios factores acumulados, como es la depresión, la ansiedad, enfermedades crónicas, consumo de sustancias, aislamiento, y es la cuarta causa de muerte entre jóvenes de 15 a 29 años de edad. Por eso tenemos que tener mucho cuidado y atención en nuestros jóvenes. Recordar que se viene unos meses muy difíciles como es noviembre y diciembre, que es unos meses que aumenta los suicidios. Hay que detectar señales de alarma, es muy vital, frases como ya no tiene sentido la vida, cambios bruscos en la conducta, se vuelven agresivos, se vuelven muy retraídos, se aíslan de la gente. Esto va también a producir alteraciones del sueño. Son jóvenes que duermen mucho o jóvenes que no están durmiendo. Por eso hay que poner mucha atención. Y vamos a presentar al tanantólogo. Doctor, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación aquí al programa. Me siento muy afortunado de estar aquí con ustedes para hablar de este tema tan importante que requiere una reflexión profunda y que podamos llegar a conclusiones que puedan servirle a la audiencia. Muchas gracias por la invitación. Listo para poder compartir algunos puntos y contenidos para la prevención del suicidio, que es el tema que nos ocupa. Muchas gracias. Así es, vamos a platicar este tema. A ver, platíquenos, ¿por qué una persona puede llegar a tener ese pensamiento o inclusive puede llegar a tener esa práctica? Algunas veces, muchas de las ocasiones logran su cometido, en algunas otras ocasiones no lo logran. Y todo esto, ¿por qué se da, doctor? Sí, claro. Pues es muy importante, antes que nada, poder compartir con el auditorio que el 10 de septiembre se conmemoró el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, que busca precisamente concientizar sobre esta problemática que ya bien describiste de una manera muy puntual. Nos diste algunas estadísticas muy claras que nos hacen recordar lo que ya la Organización Mundial de la Salud había mencionado. El suicidio es un problema de salud pública y es algo que debe de ser atendido de manera clara y puntual con políticas públicas en materia de salud, salud mental y salud integral por los sistemas de gobierno de todos los países y sobre todo porque es una realidad que la tasa de suicidio es alta. En el caso mexicano tenemos una cifra negra, por cada suicidio hay 10 que no se reportan, entonces eso nos da un indicador de la situación y de la problemática. Y ahora, partiendo de la base de por qué sucede el fenómeno, hay muchos factores que lo van a explicar. El suicidio es un fenómeno multifactorial. El hecho de entrar en esta dinámica de desesperanza y que a partir de ello, pues las personas pretendan como última opción privarse de la vida, pues habla de una serie de factores muy específicos que tenemos que tener en cuenta, pero entre otros factores, considerando que es multifactorial, está la situación económica, los antecedentes de salud previa, la epigenética de las personas, ¿no? Antecedentes de salud mental, que siempre van a ser factores específicos, pero ya lo decía el INEGI, que uno de los factores más importantes que detonan las conductas suicidas en las personas es el factor económico. Y al no encontrar salidas y respuestas hacia estas problemáticas económicas, pues las personas hacen este tipo de actos como última opción, ¿no? Sí, así es. Fíjate que yo tuve la experiencia, conocí al papá, es un contador público. Él, cuando llega un 24 de diciembre, fue a comprar todo para lo de la cena de Navidad. Cuando llega y su hija ya se había desvivido, una jovencita de 22 años de edad. Tanto la mamá como el papá trataron obviamente de estabilizarla, pero ya no se pudo, falleció la jovencita, pero siempre se quedó con la duda el por qué lo hizo. Yo no vi nada anteriormente con mi hija, era una jovencita que sonreía, era libre, estaba disfrutando su juventud, pero llega un momento en que ella misma se provoca estas lesiones en su cuerpo y obviamente no sobrevive. ¿Cómo saber algunas señales que nos pudieras decir para que la gente que esté atenta en sus nietos, en su gente más cercana dentro de su círculo social, familiar, o también a gente que está dentro de su trabajo? De todo esto quisiera, por favor, que nos dieras una pequeña síntomas de lo que pueda llegar a presentar. Pero antes vamos ya a un corte, vamos a dar los teléfonos de usted, en dónde sus redes sociales, dónde lo podríamos contactar. Claro que sí, Daniel. Me pueden contactar en las redes sociales de Facebook. Estoy como Marco Antonio López, tanatólogo, y en Instagram como doctor Marco Antonio López. Ahí me pueden encontrar. Y el número de consulta es 55 21 19 9987. Con gusto yo ¿Nos lo puedo ir. repites un poquito más despacio? Claro que sí. El número de contacto es 55 21 19 99 87.
Es el número para consulta tanatológica para el público. Ernesto, adelante. Claro que sí, doctor. A mí me pueden encontrar en todas las redes sociales como Ernesto-Urbina7. Y mi número de contacto es el 55 31 16 0543. Se lo repito, 55 31 16 0543. Adelante, doctor. Bien, ya saben, yo soy el doctor Daniel León, médico cirujano, egresado de la UNAM con cédula profesional 3921-843. Yo estoy en el centro histórico por las mañanas y por las tardes en Ciudad Nezahualcóyotl. Consultas a domicilio, usted me marca el teléfono 55 22 41 28 97. Lo voy a repetir, 55 22 41 28 97. Y recuérdelo, ya también tenemos servicios de toma de muestras de laboratorio, radiografías, ultrasonidos a domicilio. Usted nada más marca y con todo gusto le hacen su presupuesto. Vamos a ir a un corte y enseguida regresamos. Adelante, Ernesto. ¿Qué tal? Sí, doctor. Vamos a checar. El dolor emocional, recordemos que rara vez se queda solo en los pensamientos. Se imprime obviamente en el cuerpo y personas con depresión o ideación suicida suelen presentar muchas veces rigidez muscular, fatiga constante, movimientos más lentos, entre ellos también dolores de cabeza recurrentes y cambios, sobre todo también en la postura. Eso muchas veces lo notamos aquí en la rehabilitación. Es como si el cuerpo gritara lo que la mente no se atreve a decir desde la rehabilitación. Y así aprendemos a leer estas señales físicas, sobre todo como indicadores de un sufrimiento cada vez más profundo. Imagínate cargar una mochila llena de piedras todos los días, aunque no la veamos, el cuerpo se empieza a doblar y se encoge y se cansa. Eso mismo pasa muchas veces con el dolor emocional, doctor. Aquí yo le pregunto a nuestro doctor Marco Antonio, ¿cómo debemos entender el suicidio? ¿Es un acto de debilidad o una forma de expresar ese dolor profundo, doctor? Sí, claro que sí, doctor Ernesto. Es muy importante que tengamos claro que desde el enfoque tanatológico Ujú. vamos a ver la conducta suicida como una experiencia humana de carácter existencial. Es decir, nuestras estructuras biopsicosocial y espiritual se ven constantemente comprometidas a lo largo de la vida, a lo largo de las diferentes vivencias. Y el suicidio sería parte de este acontecer existencial que todos los seres humanos experimentamos a lo largo de la vida. Es decir, siempre en nuestras estructuras biopsicosocial y espiritual estará permanentemente esta pugna y esta lucha desde el eros y el tánatos, desde la vida y la muerte, como constantes energías que están luchando por manifestarse a partir de las diferentes estructuras. Eso, traduciéndolo al espacio terapéutico, quiere decir que la experiencia suicida es algo que debe de tomarse con seriedad, no considerarse como una debilidad humana, sino como parte de la condición humana de existencia. Y que cuando las personas eligen esa puerta por alguna razón, es importante no prejuzgar sobre las razones que pudieron haberlos llevado a ello y que si antes de manera preventiva identificamos que hay algunos factores de riesgo, ya, así como bien lo mencionaste, en el comportamiento, en la emocionalidad, en la cognición o en la estructura de la espiritualidad, podamos acompañar y dar voz y canalizar esa necesidad humana de expresión que requiere ser atendida. Entonces, definiría y terminaría mencionando que esta experiencia es parte de la condición humana que tenemos que tomar con toda la seriedad y con todo el humanismo posible.
Claro, así es. Y sobre todo yo creo que con la sensibilidad, ¿no? De este tema tan delicado, que muchas veces, pues aquí pasa o llega a suceder que hay familias que sienten culpa o vergüenza por hablar de ese tema. Aquí, ¿por qué nos podría comentar que es tan importante romper ese silencio? O sea, el poderlo hablar o el no guardarlo y no reprimirlo uno como familia. Sí, claro, es muy importante lo que mencionas. En la consulta tanatológica, en los casos de suicidio, ya sea de ideación suicida o de consumación del suicidio, es muy común que las familias, los familiares, los sobrevivientes, tengan este sentimiento de culpa, efectivamente. Y también tenemos ahí una gran responsabilidad social, porque si ustedes recuerdan, normalmente cuando hay un fallecimiento por suicidio, normalmente no se menciona la palabra suicidio, sino que se invisibiliza la situación y más bien se pone la causa de muerte como el factor biomédico que lo haya motivado en los correspondientes certificados de defunción. Eh, Creo que tiene que ver mucho con este dolor que puede generar socialmente y en la estigmatización que puede generar la conducta suicida en la sociedad. Evidentemente hablamos de dos niveles. La parte social, donde hay una estigmatización, que tendríamos que tener esta sensibilidad social, por eso es muy importante que se den espacios como este, y en la parte terapéutica de empatía humana y compasiva, el hecho de poder visibilizar con los sobrevivientes o con las personas que lo han intentado, que el hablarlo es un primer paso para la solución y para la sanación de la experiencia suicida. Entonces, la comunicación humana aquí es fundamental y tener una comunicación con empatía y con compasión desde una perspectiva terapéutica es muy importante. Claro, como bien lo menciona, esa parte de la empatía yo creo que es la pieza fundamental, ¿no? De poder entender y sobre todo asimilar pues lo que está ocurriendo, ¿no? Aquí nos está preguntando parte de nuestro auditorio, nos están llegando algunos mensajes. ¿Cuáles son las señales pues emocionales o conductuales más comunes para que pueda, digamos, generar esta alerta a familiares y amigos o en qué podemos, digamos, poner más atención en una persona antes de que ocurra, pues digamos, este desenlace? ¿Qué serían las señales más comunes, doctor? Sí, claro. Esto es algo muy importante. Ya lo habías mencionado muy bien, que hay una comunicación no verbal que evidentemente nos va a arrojar información, ¿no? Estar muy atentos con los cambios de hábitos, con las alteraciones del sueño, con las alteraciones de la comida, el alimento, ya sea que la gente duerma mucho o duerma poco, que deje de comer, el incremento de consumo de sustancias como alcohol o alguna droga, el hecho de realizar conductas de riesgo, ¿no? Realizar conductas arriesgadas, em, tener conductas de aislamiento, ¿no? También eso es algo muy importante, que vamos a tener un primer momento de información de carácter comportamental. Entonces, yo le comentaría al auditorio que estén muy atentos ante cualquier cambio, ante cualquier situación del comportamiento que salga de la normalidad. En un segundo momento, los que mencionaste, los factores de carácter somático, ¿no? Nuestro organismo, nuestro cuerpo comunica y estar también muy atentos a esa parte. Y en la parte emocional, estar muy atentos a que si nuestro familiar o nuestro ser querido o nuestro ser conocido, pues habla sobre pensamientos que quiere, eh, qué pasaría si él, no, si él muere, qué pasaría si él fallece o si él expresa que es una carga, ¿no? Son, digamos, frases y comentarios que nos permiten identificar que puede haber algunos indicios de una ideación suicida, así como también expresar sentimientos de dolor o mencionar que hay un dolor insoportable por la vida o por alguna situación en particular. Sentirse triste y expresarlo o observar ansiedad o emociones que tengan, digamos, picos de emoción también serían algunos factores que nos permitirían estar alertas.
O también algo muy importante, pues si hay antecedentes en la familia de suicidio, es algo importante que debemos de tener en consideración. Entonces, todo eso creo que el auditorio lo debe de tener en cuenta para poder identificar si hay algún posible riesgo suicida. Claro, y sobre todo muchas veces escuchamos, ¿no? La típica frase de, ay, échale ganas, o no es para tanto, o ay, todo se va a solucionar, ¿no? Como si fuera, pues digamos, una varita mágica, ¿no? Que solo con decirlo, pues va a generar ese cambio, ¿no? Aquí muchas veces, pues yo creo que no nos damos cuenta que con esas frases, pues también estamos minimizando de cierto modo, pues los sentimientos de la otra persona, ¿no? Y más que ayudar, pues justamente son frases dañinas para la persona, ¿no? Aquí en el siguiente bloque me gustaría si nos pudiera comentar qué debemos de decir o hacer cuando un ser querido pues nos expresa esos pensamientos, ¿no? De melancolía o que de repente a lo mejor pues empezamos perdón, ese aislamiento, ¿no? Y no solo pues a lo mejor en jóvenes, sino que puede ocurrir también a cualquier edad. Entonces, sí me gustaría hablar pues ahorita que regresemos del corte sobre este tema y no sé si antes de irnos nos pueda compartir nuevamente sus redes sociales, por favor, su número de contacto y regresando, pues vamos a seguir hablando de este tema, ¿ok? Claro que sí, doctor, muchas gracias. Me pueden encontrar en las redes sociales, en Facebook como Marco Antonio López, tanatólogo, y en Instagram como doctor Marco Antonio López, y también está la página de internet del Centro de Tanatología, donde atiendo, lo pueden encontrar, es de fácil acceso en internet, y el número de contacto es 55 21 19 9987. Y ahí con gusto yo puedo estar atento para cualquier información que requiera el auditorio. Claro que sí, doctor. Muchísimas gracias. Les comparto el teléfono del doctor Daniel, es el 55 22 41 28 97. Les repito, 55 22 41 28 97. Y quédese porque en el siguiente bloque vamos a estar hablando acerca de estas señales de prevención. Regresamos nuevamente a su programa Salud y Bienestar, recordándoles que aparecemos lunes, miércoles y viernes de 3 de la tarde a 4 de la tarde en esta gran estación 1470. Y hablamos y platicamos sobre temas de salud. Y en este caso quisiera hacerle una pregunta al tanatólogo. ¿Qué deberíamos decir o hacer cuando un ser querido expresa pensamiento de desesperanza o de ya no querer seguir viviendo? Sí, claro que sí, doctor Daniel. Bueno, lo más importante es poder identificar con nuestro ser querido, nuestro ser cercano, que existan estos signos de advertencia, que puede haber estas conductas suicidas, ¿no? Y una vez que advirtamos estas posibles signos que ya se hablaron en el bloque anterior, importante algunas recomendaciones antes de empezar a hacer las preguntas que ayuden a poder a contener o que nos permitan encontrar el tiempo necesario para obtener la ayuda adecuada. Lo más importante es que si ya se identificaron estos signos o síntomas, podamos no dejar solo a la persona, no dejarla sola en la medida de lo posible, poder acercarnos a contactos o líneas de ayuda y bueno, evidentemente comunicar esto con otros familiares o seres cercanos sobre la situación de la condición de salud mental que tiene la persona con la que tenemos esa sospecha de que hay alguna ideación o conducta de riesgo suicida. Y sobre todo también es muy importante buscar ayuda profesional, ¿no? También es muy importante que lo que debemos hacer es comunicar y platicar preguntas que sean empáticas, ¿no? Eso es algo muy importante. Eh, poder comentar con la persona sobre qué es lo que está afrontando. Esas serían las preguntas. ¿Qué es lo que está ocurriendo en su vida? ¿Cómo está sintiendo esos problemas o esa manera de afrontar la vida? Y ahí empezar a tener una comunicación donde vayamos poco a poco introduciéndonos a preguntarle si él o ella han tenido ganas de rendirse, ¿no? Esa pregunta es importante
para poder saber si efectivamente está sintiendo algún tipo de dolor intenso o sufrimiento que lo lleve a tener esta ideación, ¿no? Preguntas como si en algún momento ha pensado en generarse algún tipo de afectación o daño, nos va a ayudar a poder tener una idea de qué es lo que está pasando por la mente de esta persona. Y si vamos identificando en base a las respuestas que hay riesgo o que está pensando en autoatentar o en la muerte, sí tendríamos que tomar esas respuestas con mayor seriedad. Yo tengo pacientes, normalmente la gente que yo atiendo es arriba de 50 años, 60, 70, 80 años, y ahorita tengo una paciente con mucho dolor a nivel de la cadera. Tiene una coxoartrosis combinada con un dolor de ciática. Esta paciente viene con un dolor 10 de 10. Cuando estuve platicando con ella apenas el sábado pasado, me decía, doctor, ¿sabe qué? Es que yo ya tenía cerca de mí un cuchillo y tiene 82 años, ¿eh? Y me dice, yo ya me quería desvivir. ¿Por qué? Porque ya no aguanto el dolor. Aquí muchas de las ocasiones, a pesar de que nos dedicamos a tratar el dolor, obviamente no hay una inyección mágica que nosotros le inyectemos y le quitemos el dolor, sino tenemos que platicar con ella, decirle que obviamente le vamos a ir bajando poco a poco el dolor, que se tiene que esperar una semana, aproximadamente 15 días, porque el cuerpo también se tarda en responder. A este tipo de pacientes que tienen enfermedades, ya sea que no son enfermedades terminales como un cáncer, pero sí son enfermedades con mucho dolor, ¿qué les podríamos ayudar? ¿Cómo se les podría ayudar? Sí, claro, doctor Daniel. Qué interesante caso nos planteas. Es muy importante que podamos identificar para poder brindar la ayuda correcta el tipo de dolor que está viviendo la persona, si efectivamente es un dolor de carácter crónico, degenerativo, orgánico, o es un dolor que le llamamos sufrimiento, ¿no? De carácter existencial y que, o muchas veces hay la combinación de ambos. Entonces, cuando hay dolor crónico degenerativo, desde el punto de vista de la tanatología, es muy importante que logremos empezar, como ya lo estás mencionando, dar el tratamiento sobre el manejo del dolor que la parte médica pues ya proporciona y que desde una perspectiva psicotanatológica podamos empezar a reforzar el sentido de vida, ¿no? ¿Qué es lo que impulsa a la persona a seguir viviendo? El contacto con sus seres queridos, los propósitos de vida, el propósito de existencia, el eh, recordar permanentemente qué es lo que aporta, ¿no? A su círculo familiar cercano. Es decir, volverlo a reconectar con esos propósitos de vida que permanentemente pueden ayudar a que se vuelva a recuperar el sentido de vida va a ser fundamental para poder ayudar a que la persona pueda manejar el dolor de una manera más humanamente sana. Y también es importante mencionar que puede funcionar desde la perspectiva psicotanatológica el manejo de diversas técnicas como visualización creativa, respiraciones holotrópicas, ¿no? Por mencionar algunas de ellas. Pero es importante conectarlo con su sentido y propósito de vida. Desde la parte tanatológica mencionaríamos que es volver a reconectar a la persona con su estructura espiritual. La espiritualidad humana en ese sentido va a ser un recurso muy poderoso para que personas que viven experiencias de dolor crónico degenerativo puedan manejarlo de manera adecuada y que puedan reconectarse con su propósito de vida. Adelante, Ernesto. Claro que sí, y como bien lo menciona el doctor, nuestro tanatólogo, pues obviamente reconectar con esas actividades, en el caso pues también de que podamos tener, ¿no? Esa movilidad, es pues como abrir una ventana, ¿no? En un cuarto oscuro. A lo mejor no elimina esa oscuridad o no elimina la tormenta que estamos sintiendo, pero pues entra ese aire fresco y esa perspectiva que puede empezar a cambiar poco a poco de cómo estamos percibiendo nuestro entorno, ¿no? Entonces,
Siempre es importante pues tratar de gestionar de bien nuestras emociones, obviamente siempre con ayuda de un profesional, siempre se los recalcamos, sí es bastante importante esa parte, porque desde el enfoque, bueno, de la rehabilitación, pues el ejercicio no es medicina, no solo para los músculos, ¿no? Es sí, esa también situación de reconfort en nuestra alma, porque obviamente, como sabemos, al movernos liberamos serotonina, dopamina, endorfinas, que son pues los antidepresivos naturales del cuerpo, ¿no? Entonces, muchas veces el aislarnos hace que el problema se vaya agravando, ¿no? E inclusive, pues como que nos vamos hundiendo cada vez más, ¿no? Vamos cayendo en ese hoyo, como la gente dice, ¿no? Y pues al final del día sabemos que a veces en la rehabilitación física, pues las grandes metas pueden abrumar. Por eso yo siempre les propongo, pues, a mis pacientes hacer pequeñas rutinas que puedan marcar la diferencia, ¿no? Puede ser algo tan sencillo como una respiración profunda, 5 minutos al día, para tratar de bajar esa ansiedad en estos picos, ¿no? Que nos puedan dar, a lo mejor en el tráfico, en una junta de trabajo, lo que sea, ¿no? Estiramientos suaves al despertar, obviamente para liberar esa tensión que podamos tener acumulada, ¿no? De dormir mal, ¿no? Caminatas ligeras, 10 a 15 minutos regularmente es lo que yo les sugiero, ¿no? A mis pacientes, ¿no? E incluso, pues, ejercicios de fuerza ligera, ¿no? No es como que vayas a ir al gym y te lo vayas a acabar todo el día, ¿no? Sino empieza con poco, también de acuerdo a tus posibilidades y a tu condición física, ¿no? Les voy a compartir mi número de contacto, es el 55 31 16 05 43. Es el 55 31 16 05 43. Adelante, doctor Daniel. Bien, yo soy el doctor Daniel León, tengo dos consultorios, uno en el centro histórico de la Ciudad de México. Se llama la calle Artículo 123, número 22, primer piso. El otro consultorio se encuentra por las tardes en Hacienda de Paz Tejé, número 42, en la colonia Impulsora, Metro Impulsora. Esto es Ciudad Nezahualcóyotl. El teléfono para que usted lo marque si quiere una consulta a domicilio es 55 22 41 28 97. Lo repito, 55 22 41 28 97. Recordándoles que si no puede salir usted de su casa o no la pueden llevar a un laboratorio a que le hagan un estudio de análisis clínicos como química sanguínea, biometría hemática o una radiografía, usted puede contactarnos y le vamos a recomendar un laboratorio que va a su domicilio a tomarle la muestra, a tomarle esa radiografía. Así que recuérdelo, nada más tiene que marcar al 55 22 41 28 97. No se quede con las ganas o el deseo de saber cómo está metabólicamente. Marque para que le demos el número del teléfono del laboratorio. Pose a un corte y enseguida regresamos para seguir hablando con el doctor tanantólogo. Vamos a un corte. Bien, regresamos nuevamente a su programa Salud y Bienestar. Mucho de la gente se pregunta en dónde están los laboratorios, nada más me tiene que marcar para que le demos un número telefónico y usted se comunica con ellos, se ponen de acuerdo para que vayan a su domicilio a tomarle la muestra médica, ya sea de sangre o alguna radiografía. Hay también muchos pacientes que tienen el problema ahorita, doctor Marco Antonio, que están con la idea de quitarse la vida. ¿Qué le dirías a alguien que nos está escuchando, ya sea el familiar o el propio paciente, y siente que la vida ya no tiene sentido? Bien lo decía Ernesto, eso de échale ganas no va. ¿Qué le podrías orientar para que él pudiera pedir ayuda? Sí, claro que sí, doctor. Pues bueno, lo más importante cuando alguien nos expresa realmente que tiene esa necesidad o esa sensación de no encontrar otra salida
y entonces pues estar considerando esta opción de autoatentar contra su vida, o está esta idea rondando por su ser. Lo más importante es que no dejemos solo a esa persona, ya lo había mencionado hace un momento. Entonces, permanentemente estar acompañando a la persona y tener algún mecanismo de acompañamiento va a ser fundamental. Eh, Importante también saber si esta persona está pasando por alguna crisis personal, o alguna crisis laboral, alguna crisis social o familiar, que pudiera estarlo llevando a ver únicamente esa salida, porque pues literalmente la estructura psicoemocional empieza a ver negro, empieza a ver el mundo y la realidad sin opciones, y eso es algo muy complejo de de experimentar. La siguiente situación es importante que busquemos inmediatamente ayuda u orientación profesional con las líneas de apoyo que hay en materia de prevención del suicidio, tanto las gubernamentales como las de la sociedad civil, o que nos acerquemos a buscar ayuda profesional también para que un profesional de la salud pueda intervenir el caso en específico. Pero también es muy importante que podamos recordar que cuando se da esa situación de ideas, de ideaciones del suicidio, pues tiene que ver muchas veces con una sensación de falta de opciones y alternativas. Y es muy importante que hablemos desde el enfoque tanatológico de, hablemos de alma a alma, ¿no? Es una frase para poder plantear la idea de que debemos de ser muy empáticos con lo que la otra persona está sintiendo, mostrar empatía, mostrar escucha y tener mucha atención sobre lo que la persona nos empiece a expresar, va a ser importante para que la persona pueda pues no sentirse no acompañada. Esa sensación de soledad también puede llevar a que las personas realicen conductas que pueden poner en riesgo su integridad. Entonces, también es importante que podamos compartir con la gente que ayudar a que la persona vuelva a conectar con su sentido de vida más profundo será una de las labores que tocará hacer en este momento cuando alguien nos expresa que ha perdido ese deseo de vivir por alguna razón en particular. El reconectar con su esfera íntima vital va a ser importante con esa reserva espiritual, va a ser la labor humana y la labor de las diferentes ciencias y disciplinas de la salud, hablando en específico de la tanatología, el que podamos ayudar a la persona a que conecte con su reserva espiritual, su reserva de vida, su reserva de valores humanos, va a hacer que pueda manejarse de una mejor manera la situación. Decirle a la gente que esperanza es importante que siempre hay esperanza ante cualquier situación o ante situación problema, será parte del proceso de volver a reconectar con la vida. Desde la tanatología, desde esta visión humana, es lo que buscamos hacer siempre en todas las situaciones para que la persona pueda volver a tener ese acercamiento con la vida. Muy bien, y fíjese que yo tuve hace ya mucho tiempo, hace como 15 años, una paciente que fue a mi consultorio a visitarme y decía, mire doctor, yo vengo en el metro y simplemente vi las vías y dije, bueno, ¿y por qué no ya se acaba todo esto en este momento? Yo en ese momento le dije, ¿sabes qué? Mira, lo que tienes que pensar es analizar la situación en la que estás viviendo. Ella tenía un problema con su papá, un problema bastante severo por abuso sexual, y le dije, tienes que analizarlo, la vida no termina ahí, hay que ver la posibilidad de obviamente apartarte de ese círculo en el que estás viviendo, pero también el uso de medicamentos antidepresivos. Hay antidepresivos menores, hay depresivos medios y hay depresivos antidepresivos para uso ya en gente que busca el suicidio como una manera de salir adelante. ¿Usted los maneja para aquellos pacientes que estén pasando en este caso? Vea qué tipo de manejo tanto médico le puede ayudar al paciente.
Sí, claro que sí, doctor Daniel. Bueno, es muy importante que la gente sepa que la atención para prevenir el suicidio, cuando alguien tiene una ideación como el caso que nos planteas, la atención ideal es una atención multidisciplinaria. Aquí es importante que el profesional de la salud que receta y prescribe los medicamentos de carácter psiquiátrico es el psiquiatra. Entonces, lo que yo hago como tanatólogo es siempre trabajar de la mano de diversos profesionales de la salud de manera multidisciplinaria para poder atender de manera profesional, adecuada y oportuna y sobre todo humana casos como el que nos planteas. Normalmente yo con mi equipo de trabajo, entre ellos hay colegas psiquiatras, pues derivo a ellos para que realicen la intervención lo más oportunamente posible y que prescriban el medicamento que ayude a estabilizar la, la neuroquímica cerebral para que no se pueda detonar alguna conducta suicida. Pero este mecanismo de apoyo de medicación es evidentemente reactivo. Es algo que nos va a ayudar a que estos pensamientos suicidas pues no se lleven a cabo, porque la sanación desde la perspectiva tanatológica se da en un proceso tanatológico de atención a las causas que nos llevan a la idea suicida, ¿no? O a las conductas que nos pueden llevar a esos escenarios. Ahí es donde se encuentra la sanación, en la empatía, en tener espacios de escucha, en poder autorreflexionar sobre el proyecto de vida propio, en tratar de analizar, comprender y reflexionar las problemáticas humanas que nos pueden llevar a pensar esa opción y esa solución que indudablemente pues nos aleja de la vida y de la experiencia de vivir. Pero sobre todo, el proceso tanatológico lo que buscará es que la gente pueda rescatar y reconectar con su reserva espiritual. Ese es un término que usamos en tanatología para podernos referir a esa parte humana donde está la esencia real y verdadera del ser humano, de cada una y uno de nosotros, que nos permite impulsarnos a vivir día a día. Y va a ser entonces volver a reconectarnos con esa parte. Entonces yo concluiría, doctor Daniel, que la Sí. atención a casos como el que nos compartes es una atención multidisciplinaria como lo prescribe la propia Organización Mundial de la Salud. Ok, si nos puedes dar tu número telefónico y tus redes sociales, por favor. Claro que sí, con mucho gusto. Me pueden encontrar en Facebook como Marco Antonio López Tanatólogo y en Instagram como Doctor Marco Antonio López. Igual de manera en las redes de internet con mi nombre completo, Doctor Marco Antonio López Galicia, y ahí están los datos de contacto del consultorio del Centro de Tanatología y mi número de teléfono es 55 21 19 9987 para consulta tanatológica. Gracias. Ernesto, por favor. Claro que sí, doctor. Pues bueno, hoy recordamos que el 10 de septiembre nos recordó que esta vida es un regalo frágil pero poderoso. Créanme que como rehabilitador físico he visto cómo un cuerpo que parecía vencido puede levantarse y pues obviamente tener una segunda oportunidad. Y con eso ocurre también con el alma, ¿ok? No estás solo, siempre habrá alguien dispuesto a escucharte, a caminar contigo, a recordarte que vales y que tu vida importa. Recuerden, yo soy Ernesto Urbina y hoy te digo con todo mi ser. Tu vida es importante, tu dolor no te define y todavía tienes mucho por dar. No te rindas, sigue moviéndote y sobre todo sigue viviendo. Les recuerdo, mi número de contacto es el 55 31 16 05 43 y les comparto también la dirección de nuestro nutriólogo. Es Avenida Insurgente Sur 1774, Colonia Florida, Delegación Benito Juárez, aquí en Ciudad de México, frente al Metrobús Francia. Adelante, doctor. Bueno, yo soy el doctor Daniel León. Les comparto mi número telefónico. Anótelo: 55 22 41 28 97. Que Dios los bendiga, que los cuide y nos escuchamos el próximo lunes. Lo dejamos con la música de ayer,
pero con el sonido de hoy. Hasta pronto, bonito fin de semana y felices fiestas patrias.